Para mí es un gusto y un placer poder hablarte de este tema, Dios con nosotros. Así que te voy a pedir que si te puedes poner de pie y buscar Isaías capítulo 9, versículo 6, porque aquí es donde vamos a estar basando nuestra serie navideña. Y vamos a tomar 4 atributos y vamos a tomar y empezar el día de hoy con el de admirable consejero. Isaías 9:6, por favor. ¿Estamos listos, iglesia? Juntos leemos bien fuerte. 1, 2, 3. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que nos has de mostrar en esta serie. Señor, no queremos hacer una serie nada más porque sí, no queremos, Señor, nada más ponernos en el mood de Navidad, Señor, sino queremos que esta serie tenga un propósito mucho más grande, Señor. Así que el día de hoy, revélate a nosotros como ese admirable consejero, Señor, y ya sea que muchos de los que estamos aquí, los que nos ven en sus pantallas, estemos anhelando, Señor, y necesitemos ese consejo, manifiéstate, Señor, y que ese carácter que hace más de 2000 años vino en forma de un bebé y se presentó ante este mundo, Señor, como ese admirable consejero, permite que esa parte de tu carácter sea manifiesta en nosotros. Te amamos y te damos toda la gloria. En tu nombre oramos. Amén y amén. Por favor, toma tu lugar, iglesia. Quiero mostrarte algunas cosas. Y lo primero que quiero mostrarte es darte el motivo del bebé, el por qué ese bebé tuvo que venir a este mundo. En segundo lugar, quiero hablarte del por qué Jesús es el admirable consejero. Y en tercer lugar, también titulé a esta última partecita, Abre mis ojos, porque si el Señor no abre nuestros ojos, entonces en vano será lo que tú y yo pudiéramos escuchar. Y es lo que justamente queremos pedirle a nuestro Señor, que abra nuestros ojos para poder escuchar su consejo. El motivo de un bebé. Déjame platicarte qué era lo que estaba pasando. 700 años antes de Jesús, Isaías estaba viendo lo que estaba viviendo en ese momento y era un caos. El profeta Isaías tuvo que profetizar fuertemente contra el pueblo. ¿Sabes por qué? Porque Isaías estaba viendo que todo se estaba volviendo un caos. Israel había caído en una crisis espiritual porque se había alejado de Dios. De hecho, si tú lees el primer capítulo, es muy fuerte. Literalmente Dios les dice, ustedes parecen prostitutas. Se lo está diciendo a su pueblo. Israel había caído en idolatría porque tenían influencias paganas desde Canaán y los asirios. Pero no nada más eso, había mucha hipocresía. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bien, el pueblo de Israel iba y presentaba todos sus sacrificios, y hacía todo correctamente religioso, pero su corazón estaba vacío de obediencia. De hecho, el mismo Isaías dice esto respecto al pueblo. Mira lo que dice Isaías 29:13. Este pueblo de labios, ¿qué hace? Pero ¿dónde está su corazón? Está súper lejos. Por eso es que Isaías está profetizando esto. Pero ¿sabes también qué estaba pasando? Desde el primer capítulo de Isaías se está diciendo esto. Había injusticia social y había opresión contra los más débiles. Había sobornos, había tráfico de influencias, había jueces injustos, de manera que se estaba abusando del pobre, de la viuda y del huérfano. Isaías 1:23 dice esto: tus príncipes son rebeldes y son compañeros de ladrones, porque ellos aman el soborno. Las personas que Dios había puesto a dirigirlos en ese momento se habían convertido en esto. Eran príncipes rebeldes, compañeros de ladrones y amaban los sobornos. Y todo el pueblo de Israel estaba inestable. Un día decían adorar a Dios y otro día hacían lo que a ellos les parecía. De manera que lo que tú y yo podemos observar en Isaías es que la solución de Dios ante todo esto, pon atención, no fue un mayor ejército para el pueblo de Israel. No fue darles más trabajos a ellos. No fue darles una mejor economía. No fue arreglar su gobierno en ese momento. La respuesta de Dios ante un mundo que estaba en caos fue un bebé, un niño que era Dios mismo encarnado. Y eso es lo que tú y yo celebramos esta temporada.
No solamente se trata de adornos navideños, no solamente se trata de las cenas, que como ves me encantan las cenas. No nada más se trata de eso, no nada más se trata de ir y visitar y aprovechar para ir a ver a los familiares, no. No nada más se trata de recibir un aguinaldo. Hay algo más que celebramos el día de hoy y quisiera plasmarlo y ponerlo en pantalla para que tú y yo lo podamos leer con calma. Lo que tú y yo celebramos es esto. ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Dios mismo vino a nuestro mundo, habitó entre nosotros. Ese niño vivió una vida perfecta, siendo completamente humano, completamente divino. Cumplió la voluntad del Padre hasta el final. Fue a una cruz para sufrir lo que nosotros y así pagar por nuestro pecado. Con su muerte y resurrección abrió el camino hacia el Padre y nos devolvió la comunión con Él. Y ahora vivimos con esperanza, aguardando con anhelo su glorioso regreso. Jesús es la Navidad. De esto se trata esta celebración. Lo que vamos a celebrar dentro de 20 y tantos días, de esto se trata. Aquel niño que vino y vivió perfectamente, nació de María, vivió perfectamente y después fue a una cruz a pagar por nuestros pecados. Él ascendió al cielo y va a regresar una vez más. Esto es lo que tú y yo celebramos. Y por eso me gusta mucho lo que dijo Juan. En el primer capítulo, mira lo que dice Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Y ojo, porque él destaca dos cosas muy importantes de este hombre, de este bebé que vino a esta tierra. Él tenía gracia y ¿qué más? De manera que toda su vida mostró esa gracia para nosotros, mostró ese amor inagotable para nosotros, esa una y otra oportunidad, pero también todo lo que decía, ese admirable consejero es verdad. Lo vimos lleno de gracia y de verdad, dice Juan. Ahora, cuando volteamos a ver lo que estaba viviendo Isaías y lo que tú y yo volteamos a ver y estamos viviendo ahora, pues realmente no está muy alejado de nuestra realidad. ¿Sabes por qué? Porque hay una crisis espiritual, hay hipocresía, hay mucha religiosidad y cero conocimiento del carácter de Dios. Sabemos cómo comportarnos religiosamente, cuáles ritos sabemos hacer, qué es lo que tenemos que decir, sabemos cómo actuar, pero no estamos conociendo cada día más el carácter de nuestro Dios. Y sabes, se han normalizado abusos, se han normalizado sobornos, incluso líderes de iglesias que se prestan para hacer cualquier tipo de maldad. No estamos tan alejados de lo que vivió Isaías. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Dios ante eso? Un niño. La misma respuesta en aquel mundo que estaba en caos y que estaba pasando por todo eso, la misma respuesta sigue siendo la misma ahora. Dios envió un niño, un bebé nacido de María, que cuando él creció, impactó y hasta ahora sigue impactando con su vida y su enseñanza. Necesitamos entender que tú y yo no necesitamos primordialmente más cosas. Tú no necesitas un mejor trabajo, no necesitas más dinero, no necesitas más tiempo o más horas en el día, porque he conocido gente que tiene todo esto y lo tiene en abundancia y, ¿sabes? Aún así es infeliz. Lo que tú y yo necesitamos es a Jesús, ese bebé que nació hace más de 2000 años. Y bien lo dijo John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino. ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Puede nacer 1000 veces en Belén, pero si no nace en tu corazón, estarás. Tú y yo podemos celebrar esta temporada 1000 veces, podemos celebrarlo y podemos recordar y demás, pero si esto no hace nada en tu corazón, entonces no sirve absolutamente de nada. Tú puedes tener tu arbolito de Navidad, puedes hacer tus series de Adviento, puedes hacer cualquier cosa, pero si eso no transforma nuestro corazón y no impacta nuestro corazón y no nos transforma, entonces no sirve absolutamente de nada. Por eso es que quiero mostrarte estos 4 atributos de este hermoso texto y esta joya que Dios nos ha dejado a través del profeta Isaías. Y quiero repetirlo una vez más para ti, porque un niño nos ha sido dado, un hijo nos ha nacido, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Son 4 atributos que la nación de Israel necesitaba en ese momento.
Y son 4 atributos del carácter de Dios que tú y yo también necesitamos y que podemos experimentar esta temporada. Así que permíteme explicarte por qué Él es el admirable consejero. ¿Por qué el pueblo necesitaba un admirable consejero? Mira lo que estaba pasando en ese momento con Isaías. El pueblo de Isaías, o en ese momento, vivía en una profunda confusión espiritual. ¿Sabes qué es lo que pasaba? Cuando se trataba de pedir algún consejo, lo que ellos hacían no era consultar a Dios, aquel Dios que adoraban y al cual sacrificaban muchos carneros, muchas ovejas y demás. Ellos no consultaban a Dios. ¿Sabes qué preferían hacer ellos? Consultaban a adivinos y encantadores. En vez de buscar la voz de Dios, ellos iban con adivinos que les tiraban por ahí 2, 3 cositas y demás, y esa era la voz que ellos escuchaban. A Dios lo dejaban a un lado. A Dios le damos lo que es de Dios y adoramos y demás, pero escuchar su voz no. Vamos a escuchar a los adivinos y encantadores. ¿Qué era lo que hacía también este pueblo? Bien, confiaban en sus alianzas políticas y sus estrategias humanas. Cuando tenían alguna necesidad o algún tema, ellos no iban con Dios y le decían, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Lo que ellos hacían era buscar estrategias. ¿Quién es la nación más fuerte a nuestro alrededor? Entonces ellos encontraron a una nación bien fuerte, que era Egipto. Y mira lo que Dios les dice a través del profeta Isaías, en Isaías 30 respecto a esto. Le dice, ustedes son hijos rebeldes, declara el Señor, porque ustedes están ejecutando planes, ¿pero qué? No los de Dios. O sea, ustedes están haciendo cosas. Ustedes están haciendo planes, están diciendo con quién se van a aliar y demás, pero eso no proviene de mí. Ustedes están haciendo alianzas, pero no lo están haciendo según su espíritu. Eso es algo tremendo, porque Isaías les está diciendo de parte de Dios, ustedes no están escuchando a Dios, ustedes están haciendo las cosas a su manera. Ahora, esto es grave porque ustedes están añadiendo pecado ¿a qué más? Al pecado. Los que descienden a Egipto, por lo cual Dios dice esto, sin consultarme, escucha esto, sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. Por tanto, el amparo de Faraón será una ¿qué? Y el abrigo a la sombra de Egipto será ¿qué? Será su humillación. ¿Sabes por qué muchas veces tú y yo pasamos vergüenza y humillación? Porque justamente ejecutamos planes, pero no son los planes de Dios. Tú y yo hacemos alianzas, pero no las hacemos conforme a su espíritu. De manera que estamos añadiendo pecado al pecado y entonces viene vergüenza y viene humillación. Y sabes, para colmo, los líderes mismos estaban tan corrompidos que guiaban al pueblo por caminos torcidos. Los hombres y los pastores que Dios había puesto en ese momento y los sacerdotes para que pudieran llevar a su pueblo hacia escuchar la verdad de Dios, ¿qué crees que estaban haciendo? Bien, Isaías 9 lo dice. Los que guían a este pueblo, ¿qué están haciendo? Y los guiados por ellos son confundidos. De manera que es tan importante que tú y yo pongamos atención por quiénes somos guiados. Porque si tú no tienes cuidado por quién está siendo guiado, tú vas a terminar extraviado. Y además vas a terminar confundido. Era un pueblo rodeado de muchas voces, pero sin escuchar la voz correcta. Por eso Isaías está anunciando esta esperanza. Por eso Isaías está anunciando a este bebé y está diciendo, vendrá un niño, un rey distinto, un admirable consejero. ¿Ya vieron que con Egipto no funciona? ¿Ya vieron que sus propios líderes los extravían y los confunden? ¿Ya vieron todo lo que pasa cuando ustedes no escuchan un buen consejo? Isaías está prometiendo de parte de Dios justamente un admirable consejero que no confunde, no engaña y no falla. Ahora, actualmente tú y yo vivimos en un mundo donde hay muchas voces que te dicen qué hacer y que te están dando consejos constantemente. Te dicen qué comprar, ¿sí o no? Te dicen qué es lo que tienes que comprar. Incluso te dicen cómo tienes que vestir. Por eso muchos de ustedes traen ese tipo de zapatos, ese tipo de ropa y demás, porque desde las pantallas y desde todo lo que es la publicidad nos dicen que tenemos que vestir. Te dicen incluso dónde invertir. Te dicen con quién juntarte y con quién no. Te dicen qué moda es lo que está saliendo, qué colores son los de la temporada. Te dicen qué es lo mejor. Ahora casi cualquier persona tiene un canal donde opina y da consejos sobre cualquier cosa. ¿Sí o no?
Tú puedes encontrar, quiero consejos acerca de hormigas. Pones hormigas y te va a salir alguien hablándote de hormigas y dándote consejos acerca de hormigas. El problema no es que haya tanta gente haciendo eso, sino el problema es que hay muchos que creen lo que dicen y siguen sus consejos. El problema no son ellos. El problema es que nosotros estamos escuchando voces externas que no son Dios. Estamos buscando consejo en lugares equivocados. Y hoy quiero mostrarte este consejero admirable y quiero decirte por qué Jesús, ese niño que hace más de 2000 años vino a este mundo, es el admirable consejero. El día de hoy quiero mostrarte el por qué Jesús es ese admirable consejero y por qué tendrías que escucharle a él. Si te gustan las palabras en hebreo y te gusta como escribir y tomar foto, esto es lo que significa admirable y esto es lo que significa consejero. Admirable es algo maravilloso, es un milagro, algo que solo Dios puede hacer. Eso es admirable. Cuando hablamos de consejero, hablamos de un guía, de un estratega perfecto, el que sabe exactamente qué tiene que hacer. De manera que basado en estas dos definiciones, pude hacer una definición para ti que igual nos puede abrir un poquito más el panorama de qué es ese admirable consejero. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Admirable consejero significa ¿qué? Jesús es el consejero cuya sabiduría es sobrenatural, perfecta y divina. No da simple opiniones humanas. Sus palabras son maravillas y están llenas de poder, verdad y dirección que transforman la vida. Cuando Isaías está diciendo que viene un admirable consejero, está diciendo, hey, pongan atención en esto. ¿Saben por qué? Porque Jesús va a ser el consejero perfecto. La sabiduría de este niño va a ser sobrenatural, va a ser perfecta, va a ser divina, proviene de Dios. Cada palabra que este niño diga va a estar lleno de poder, de verdad y dirección. Cada cosa que este niño diga va a transformar vidas. Y sabes, eso tú y yo lo podemos ver en nuestro Señor Jesús. Y quiero mostrarte el por qué Él es el admirable consejero. Número 1, Él es el admirable consejero. ¿Me ayudas a leerlo? ¿Por qué? Su consejo es admirable porque revela lo que no vemos. No sé si a ti te ha pasado, pero creo que todos hemos tomado decisiones basado en nuestra percepción o sentimientos. ¿Alguien de aquí ha tomado decisiones basado en lo que ve y en sus sentimientos? ¿Puedes levantar tu mano? Ok, creo que la mayoría de nosotros. Y luego descubres que tú no tenías la vista de todo lo que estaba pasando y que te equivocaste, ¿cierto? Bien, te cuento algo. Una mujer llevaba meses sintiéndose sola en su matrimonio. Su esposo llegaba cansado, hablaba poco y parecía distante. Y algunas hermanas no se puede decir, amén, pastor, amén. Su esposo ya no hablaba poco o parecía distante. Ella, escucha esto, interpreta su silencio como falta de amor. Porque ella pensó lo siguiente, ya no le importó, algo está mal entre nosotros. Ahora, ciertamente algo estaba pasando, pero ella no tiene toda la historia completa. Así que ella decide ir y tomar consejo con doña Chonita. Y entonces viene y le dice, doña Chonita, que por cierto doña Chonita no se ha casado y vive en su casa sola, con 50 gatos. Esa la aumenté yo. Entonces ella le cuenta y le dice a esta mujer, Chonita, mira lo que está pasando, mire esto, mire el otro. Y ni siquiera ella pedía consejo, pero Chonita da un consejo. Y doña Chonita le dice, ten cuidado. Ese es un consejo, Ten cuidado. Así le pasó a la de la casa 35, igualito que a ti. Y ya mira cómo terminó. Mira cómo terminó. Con el corazón herido, esta mujer empieza a alejarse, a guardar sus sentimientos y a construir este muro invisible que muchas veces construimos. Tú sabes de qué hablo. Una noche no pudo más y con rabia en su cara y con enojo le dijo, ya no puedo más. Y había lágrimas en sus ojos y le dice, es que tú ya no me amas, me estás perdiendo. Y así le pasó a la vecina del 35 y después se separaron. Lo que ella no esperaba es que su esposo no iba a tener una reacción fuerte, su esposo no se iba a espantar, su esposo no se iba a sacar de onda. La reacción de su esposo fue esta. Él rompió en llanto también,
y le comentó que no estaba distante por desinterés, sino porque hacía semanas él estaba luchando en silencio con ansiedad porque iba a perder su empleo. Y entonces él no sabría cómo pagar las colegiaturas de los niños, no sabría cómo mantener el estatus económico que a su esposa le gustaba manejar. Y él estaba preocupado por eso. Él sentía presión emocional y no sabía cómo expresarlo. Realmente él dijo, es que yo no sé cómo pedir ayuda. Ella se dio cuenta de que había estado reaccionando a lo que creía ver, y además el consejo que le dieron fue tomado de alguien que no sabía qué estaba pasando realmente. La percepción muchas veces, familia, al igual que como con esta mujer, nos lleva hacia el dolor, cuando la verdad es totalmente distinta, y peor cuando tomas consejos de personas o en lugares que no te van a dar un buen consejo acorde a la palabra de Dios. Tomamos decisiones basadas en nuestros sentimientos, no en la verdad. Tienes que saber algo: Jesús ve lo invisible y también va a entender lo incomprensible. Cuando tú y yo vemos y volteamos a ver a ese admirable consejero, necesitamos entender que Dios y que mi Señor Jesús sí puede ver lo que nosotros no vemos. Él sí puede comprender lo que tú y yo no comprendemos. Yo no sé si te ha pasado, pero hay momentos que ni siquiera te entiendes a ti mismo. Hay momentos donde ni siquiera sabes a dónde ir. ¿Y sabes? Mi Señor Jesús sí puede ver más allá en tu corazón y ver qué es lo que está pasando. Muchos de ustedes están teniendo ira y están mostrando esta ira, se están apartando y demás, porque piensan que están haciendo las cosas que están pasando alrededor, cuando realmente tu corazón está guardando algo mucho más profundo que te está doliendo, y eso te está llevando a hacer lo que estás haciendo el día de hoy. Y por eso quiero recordarte que Jesús sí puede ver lo que tú no puedes ver. Jesús sí puede comprender lo que tú no puedes comprender el día de hoy. Quiero darte un ejemplo de esto, y es que tú y yo somos muy parecidos a un dron en nuestra manera de ver. Cuando un dron está abajo, los drones tienen cámaras para poder tomar perspectivas desde el aire, pero cuando un dron está abajo, ¿qué perspectiva tiene el dron? ¿Tiene la perspectiva completa? Por supuesto que no. La perspectiva completa no la tiene el dron porque está abajo. Así es nuestra perspectiva. Tú y yo no podemos entender muchas cosas. Tú y yo no podemos ver muchas cosas porque nuestra perspectiva es aquí, es a nivel de cancha, es a nivel terrenal. Pero sabes, mi Señor Jesús alcanza a ver todo, porque mi Señor Jesús es como este dron que entre más sube, más sube, más sube, más sube, más sube. Tiene una perspectiva mucho más amplia. Tú y yo no podemos ver las cosas porque nuestra perspectiva es pequeña, pero nuestro Dios tiene una perspectiva mucho más amplia de lo que está pasando en nuestra vida. Nuestro Dios tiene contado, ya lo vimos hace 8 días, y sabe cómo desde que naces hasta cómo vas a morir. Él tiene ya todo perfectamente alineado. Una vez más, Jesús ve lo invisible y entiende lo incomprensible. Y una vez más, su consejo es admirable porque revela lo que tú y yo no vemos. Y mira lo que dice Isaías. Isaías dice esto, Isaías 55, lo voy a leer en la NTV para tener un poquito más frescos algunas cosas. Mira lo que dice Dios. Ustedes están siguiendo consejos de otras voces. Y Dios tiene que venir a decirle a su pueblo: mis pensamientos no se parecen nada ¿a quién? A sus pensamientos. O sea, lo que yo veo, lo que yo alcanzo a ver, lo que yo estoy planeando para ustedes no se parece en nada a lo que ustedes están viendo en este mundo. Y además dice: mis caminos por donde yo te quiero llevar están por encima, escucha esto, muy por encima de lo que tú puedes imaginar. Y Dios empieza a dar un ejemplo muy claro. Así mismo, así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Mira el ejemplo que da: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. ¿Quién envía la lluvia y la nieve? Dios. Él hace regar la tierra, y entonces de esa manera Dios produce algo, hace crecer el grano, produce semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Versículo 11 es muy interesante porque dice esto: lo mismo sucede con mi palabra, con mi voz, con lo que yo digo, con lo que yo hablo, con lo que yo he plasmado en este libro. La envío y produce ¿qué? Fruto.
y además logra todo lo que Dios quiere y además ¿qué hace? Prospera en todos los lugares donde Él envía. Versículo 12, la parte A dice esto: ustedes vivirán ¿con qué? Gozo y paz. ¿Sabes por qué últimamente no estás viendo fruto? ¿Sabes por qué últimamente no prosperas? ¿No tienes gozo y no tienes esa paz? Muy probablemente porque lo que estás escuchando y el consejo que estás tomando no es de Dios. Es simplemente ruido de este mundo tratando de arreglar algo que no puede arreglar. Te estás permitiendo escuchar pensamientos y consejos terrenales. Su consejo es admirable porque revela lo que tú y yo no vemos. Permíteme darte un ejemplo de Jesús revelando algo que no se veía a simple vista. Ustedes conocen este capítulo en Juan capítulo 4 y es la mujer que para Jesús era necesario pasar por Samaria. Había un camino más corto hacia donde él iba, pero dice, yo quiero pasar por Samaria, y después nos enteramos el por qué. Él tenía una cita divina con una mujer samaritana. Él se encuentra a una mujer samaritana, pero se la encuentra a plena hora del sol. Y Jesús se le acerca y le dice esto a esta mujer: mujer, dame de beber. Entonces ella le dice, ¿por qué me pides de beber siendo que tú eres judío? Porque si sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan. Ya te lo he dicho antes. Es como el América y las Chivas. Los samaritanos son las del América, obviamente. Ellos son los samaritanos, sí. Entonces, bueno, ya me desvié. Ya ven, ya hasta se me fue la vida. Entonces Jesús le dice, momento, si tú supieras quién es quien te está pidiendo esta agua, tú me pedirías a mí que yo te diera esta agua, porque ella le dice, pero tú ni siquiera tienes para sacar de este pozo. Y Jesús no le está hablando de un agua física, le está hablando de un agua espiritual. Y aquí me encanta porque este consejero perfecto hace algo. Le va a mostrar a esta mujer que la saciedad que ella ha tenido y que ha buscado durante mucho tiempo en estos hombres no va a ser saciada con ellos, va a ser saciada con el agua viva que es mi Señor Jesucristo. Mira lo que hizo este perfecto consejero. Número 1, él inicia la conversación con una petición sencilla y le dice, dame de beber. No porque necesitara agua, sino porque quería abrir el corazón de la mujer. Enseguida, luego con sabiduría divina, él revela lo que ella había tratado de ocultar. Su sed interna, su dolor, sus relaciones rotas y su búsqueda de amor en lugares equivocados. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer ni siquiera iba con las mujeres. Todas las mujeres se ponían de acuerdo para ir muy temprano por el agua hacia el pozo. Y entonces todas sacaban y se regresaban todas juntas. Todas iban a ir temprano porque no querían encontrarse con ese sol abrasador. Y ella tenía que ir no con esas mujeres porque había relaciones rotas. Ella se sentía indigna y ella no podía juntarse con las demás mujeres porque ella no era una mujer igual. Ella era una mujer que había estado buscando el amor y esa saciedad en 5 hombres. Por eso Jesús muy tiernamente descubre esto, porque Jesús no la expone para avergonzarla, sino para sanarla. La pregunta que le hace a Jesús le dice, ve y tráeme a tu marido. Y ella le dice, Señor, no tengo marido. Ahora, no estaba mintiendo. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque con el que estás, no estás casada. Entonces, este perfecto consejero descubre su corazón. Ella estaba tratando de ocultar muchas cosas. Ella estaba tratando de ocultar esto, pero Jesús sabía perfectamente qué estaba pasando en su corazón. Y me gusta porque Jesús le muestra que su verdadera necesidad no era un hombre más, era el agua viva, la plenitud que solamente Él pueda dar. Y sabes, mientras todos veían a una mujer marcada por su pasado, Jesús vio su corazón y habló a la raíz de su necesidad, porque Él ve la necesidad real, no solamente la situación que está pasando, no solamente la situación aparente. Por eso Jesús es el consejero perfecto, porque Él puede ver mucho más allá de lo que nosotros no vemos, tanto en las personas como en nuestro mismo corazón. Jesús no ve lo que tú y yo vemos. Tú y yo vemos las fallas de los otros, vemos que no son dignos o que sí son dignos, vemos la ropa de las personas, vemos el carácter de las personas, pero tú y yo no sabemos qué están cargando en su corazón y qué es lo que tienen ellos. Pero sabes, Jesús sí lo ve.
Y me encanta esto porque Jesús, siendo el consejero perfecto, sabe lo que el día de hoy estás pasando. Incluso no nada más lo sabe, sino Jesucristo el día de hoy quiere darte la palabra perfecta y adecuada para lo que estás viviendo el día de hoy, porque Él es el admirable consejero. ¿Me ayudas a leer esto, por favor, que va a aparecer en pantalla? Jesús es el consejero perfecto. ¿Por qué? Su consejo es admirable, porque revela lo que no vemos, dice la verdad con gracia, revela lo oculto sin condenar y ofrece una salida que transforma vida. Esencialmente, eso es lo que hizo mi Señor Jesús con esta mujer. Reveló lo que no se veía. Él dijo la verdad, pero con gracia. Mi Señor Jesucristo nunca le dijo, pero si tú eres una, porque tienes tantas. ¿Dijo eso? Para nada. Él reveló gracia con verdad. Reveló lo oculto sin condenarla y le ofreció una salida que transformó su vida. Porque, ¿sabes? Esta mujer samaritana se convirtió en una misionera. ¿Quién crees que entró después a Samaria a hablar de Jesús? Ella. Le dio y transformó su vida. Mi Señor Jesús es este admirable consejero. Pero también quiero decirte por qué también es este admirable consejero. ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Su consejo es admirable porque siempre da vida, esperanza, amor y cuidado. Hay consejos que animan y otros que destruyen. ¿Sí o no? No sé si a ti te han dado, y justo ayer platicaba con un amigo, él está pasando por una situación un poquito fuerte y él está en consejería conmigo y me decía, ¿sabes qué? Es que le hablé a un amigo y cuando le hablé, él no está enterado ni siquiera de la situación, pero me mandó por un tubo. Esencialmente le dijo 5 palabras y después colgó. Hay consejos que animan y otros que destruyen. Quiero darte un ejemplo bíblico de esto. Esto ya lo vimos en nuestra serie, Roboam. ¿Recuerdas quién fue Roboam? Roboam fue el hijo de Salomón. Obviamente a él le tocaba reinar. Entonces, cuando él entra a reinar, Roboam, vienen sus súbditos y viene la gente y viene el pueblo y le dice, Roboam, oye, tu papá nos hizo trabajar demasiado. Tenemos demasiadas cargas. ¿Nos haces el favor de bajarnos esas cargas? Y Roboam dice, ok, déjenme meditarlo, voy a pedir consejo. Él pide consejo en 2 partes. El primer consejo lo pide con los ancianos, con los que habían trabajado con su papá, aquellos hombres que tenían sabiduría y le dicen, Roboam, ¿qué crees? Es necesario que tú bajes sus cargas y que no los hagas trabajar tanto. ¿Sabes por qué? Porque así vas a ganar su corazón. Y él dice, ok. Y después va y toma consejo con sus amigos, muchachos que habían crecido con él, muchachos que habían sido educados como él y que no tenían ninguna experiencia. Y les dice, ¿qué tengo que hacer con este pueblo que me está pidiendo que les baje las actividades? ¿Qué crees que le dijeron estos muchachos? Bien, el consejo de ellos fue este: endurece más el yugo al pueblo y dile esto, Roboam, al pueblo: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. En pocas palabras es, si mi padre les hacía hacer eso, pues yo soy todavía más fuerte y les voy a hacer más cosas. Ahora, ¿qué consejo hubieras tomado tú? ¿El de los ancianos o el de los jóvenes? Eso no lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que Roboam no tomó un consejo sabio y siguió un mal consejo, y el resultado fue desastroso. Nada más, la nación se le dividió, 10 tribus se rebelaron y el reino de Israel nunca volvió a ser el mismo. Un solo consejo malo destruyó una nación. ¿Qué tanto daño puede hacer un consejo malo? Bien, te doy un ejemplo cotidiano. Una mujer estaba pasando por momentos difíciles en su matrimonio. Ella no sabía qué hacer, así que buscó el consejo. Pero en lugar de hablar con alguien maduro o un líder espiritual, le abrió su corazón a una amiga que de por sí ya estaba resentida porque había tenido problemas con hombres anteriormente y malas experiencias. Entonces ella le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer, amiga mía? Y ella le dice, no te tienes que aguantar nada. Si yo fuera tú, lo dejo. Si yo fuera, híjole, ustedes no cayeron, las de ayer sí, porque dije, si yo fuera tú, y todas me dijeron, lo dejaría. A una sola voz. No cayeron, el Señor las guardó, el Señor las guardó.
tienes que aguardarte nada. Si yo fuera tú, lo dejaría. ¿Sabes? Este consejo, dicho desde el dolor de una persona que había tenido malas experiencias y no desde la sabiduría, la llevó a tomar decisiones impulsivas. Empezó a distanciarse de su esposo, la misma historia, le empezó a dejar de hablar, se desconectó emocionalmente y entonces ella empezó a preparar todo para emprender la huida e irse de su casa. Por gracia de Dios, pudieron buscar ayuda pastoral. El daño ya era muy profundo, muy profundo. Todo había comenzado con un mal consejo. El matrimonio pudo haberse restaurado desde aquella ocasión de una manera más sencilla, pero la herida causada por el consejo apresurado y malo de esta chica dejó una marca que tomó años en sanar, familia, años en sanar. Los malos consejos no solamente te confunden, pueden destruir familias, amistades, pueden interferir y echar abajo decisiones y hasta destinos. Mira lo que dice Proverbios 18. ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Hay hombres cuyas palabras son como, mas la lengua de los sabios es medicina. Tú y yo podemos usar también nuestras palabras como golpes de espada, o podemos usar también nuestra lengua como sabios, dando medicina. Nuestro Señor Jesús no da golpes como de espada, nada más, que lastiman, que hieren y que no sanan. Él usa su palabra para dar medicina a todos nosotros. Por eso Él es el admirable consejero. Por eso necesitamos a este admirable consejero, porque Él jamás se equivoca en su consejo y además su consejo da vida, esperanza, amor y cuidado. Incluso hasta los que no lo querían decían esto. En Juan 7 se registra esta imagen tan bizarra, porque los guardias del templo regresaron a donde estaban los sacerdotes principales y los fariseos y les preguntaron, trajeron a Jesús porque la encomienda era ir por Él y traerlo para acá. ¿Y qué fue lo que ellos respondieron? Nunca ha hablado nadie como este hombre. En pocas palabras, lo que están diciendo ellos es, nosotros escuchamos lo que Él dice y no hemos escuchado hablar a nadie como lo que Él ha hablado. Incluso ellos mismos tienen que decirle, los fariseos, también ustedes ya se dejaron engañar. El consejo y las palabras de mi Señor Jesús, familia, nunca hieren, siempre sanan. Uno de sus apóstoles le dijo esto en Juan 6, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de ¿qué? De vida eterna. Cada consejo que tú escuchas, cada palabra de mi Señor es perfecto. Te voy a dar un ejemplo de un muy mal consejero y lo que hace un buen consejero. Un mal consejero es San Google. Seguro te ha pasado, seguro te pasó, ¿sabes? Tú le dices a San Google, al doctor Google, me está pasando algo, tengo un dolor muy profundo aquí, y le empiezas a dar todo, y ya sabes el prompt, conviértete en un experto, bla, 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 bla. Y de repente en ChatGPT o San Google, ChatGPT no es tan mala onda, San Google te mata. Sí, o te dice que tienes cáncer y te vas a desvivir en 2 semanas y demás. Entonces, yo tengo un amigo, tengo 2 personas de aquí de la iglesia a las cuales les tengo mucha confianza, les puedo hablar en la madrugada y demás. Es la hermana Lortia, la doctora Lortia y el doctor Aarón. Obviamente porque ya era noche, yo le hablé al doctor Aarón y le digo al doctor Aarón, doctor Aarón, fíjate que comí así, me está pasando esto en mi cuerpo. Entonces me encanta porque su consejo es muy sencillo. Ok, pastor, me empieza a abrir mi corazón y me empieza a hacer como mi expediente, me dice, ok, esto, aquello, bla, 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 bla. Obviamente yo no le dije que ya Google me había matado, no le dije esto, sino me voy a ver ridículo. Y me encanta porque mira cómo es un buen doctor. ¿Cómo es que él usa sus palabras sabiamente? Me dice, mire, pastor, vamos a hacer esto. Y me lleva paso a paso. Ok, ya lo hizo, sí, no se me quita el dolor. Y yo pensando, sí, el Google tiene razón, me voy a morir. Porque me pasó, familia, me pasó. Y de repente, ok, si no pasa esto, vámonos entonces con esto. Y si no pasa, y me va diciendo poco a poco, cómo es que yo tengo que ir caminando en medio de mi enfermedad. ¿Sabes? Hay consejeros que son así, como San Google, que no van a dar un buen consejo, que no van a ministrar tu alma, que no van a poder servirte, pero hay
hay un consejero perfecto que sí te dice y puede descubrir lo que hay en tu corazón. Hay un consejero perfecto que a través de su palabra te dice, mira, lo que tiene en tu corazón y lo que estás pasando es esto. Lo que tienes que buscar y procurar es esto. Lo que tienes que revisar es esto. Su consejo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, es admirable porque siempre da vida, da esperanza, amor y cuidado. ¿Quieres un ejemplo de esto, de cómo es que su consejo? Ojo, hay algo que quiero decir aquí, porque si tú has leído Isaías, vas a ver que Isaías es muy fuerte. Y quise añadir esto: Jesús nunca va a justificar el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Nunca va a justificar el pecado. Pero su consejo es admirable porque da vida, esperanza, amor y cuidado. Quiero mostrarte en Juan 8 una historia. Y es la mujer adúltera. ¿Qué pasa con la mujer adúltera? Pasa esto. Permíteme decirte rápidamente qué pasa con la mujer adúltera. Jesús está escribiendo en el suelo y está escribiendo algo, no sabemos qué es lo que él está escribiendo, y de repente llegan con una mujer y la llegan arrastrando, y la mujer seguramente está desnuda porque llegan y se la avientan a Jesús y le dicen: Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta mujer? Porque esta mujer fue descubierta en el mismo acto del adulterio. Jesús, callado, sigue escribiendo, no dice absolutamente nada. Y sabes, alrededor había un buen de personas y traían piedras. Y muchas veces nos enseñan piedritas. No, tenían piedras y rocas. ¿Sabes por qué? Porque la ley decía que si esa mujer había adulterado, ¿qué tenían que hacer? Apedrearla. El tema es que solamente trajeron a esta mujer y la avergonzaron delante de Jesús porque así querían hacer caer a Jesús. Mira lo que hizo este consejero perfecto y cómo su consejo da vida. En primer lugar, los fariseos no buscaban justicia. Ellos buscaban usarla como un objeto para poder entregar a nuestro Señor Jesús. Mientras todos hablaban, acusaban, señalaban, empujaban y la condenaban, Jesús guardaba ¿qué? Jesús no decía absolutamente nada. Mi Señor Jesús estaba escuchando. ¿Sabes por qué? Porque mi Señor Jesús no responde impulsivamente. Él no se deja llevar por la presión del momento. Y como el admirable consejero, él observó y empezó a discernir el corazón de cada uno de los que estaban ahí. Entonces Jesús, cuando habla como ese admirable consejero, sus palabras son un consejo que en ese momento cortó el orgullo de muchas personas que estaban en ese lugar. Expuso la hipocresía que había en ese lugar. Y además terminó salvando la vida de esta mujer. Y sabes, lo único que él abrió su boca dijo esto. ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Y después de eso Jesús, una vez más, se puso a escribir en tierra. Es impresionante cómo sus palabras de este admirable Jesús no tuvo que pelear, no tuvo que decir la ley y recitar. No. Jesús simplemente discierne los corazones de las personas y le dice: miren, vamos a hacer esto. Si ustedes están libres de pecado y el día de hoy pueden decir yo no he pecado, entonces van a tirar la primera piedra sobre esa mujer. Jesús, cuando se agacha una vez más a escribir en tierra, lo que empieza a pasar es que desde el pequeño hasta el más grande se empezaron a ir y empezaron a caer las piedras. Este consejo silenció a los acusadores, reveló la condición de cada uno de los que estaban ahí, porque se dieron cuenta que ellos también habían pecado y ellos merecían exactamente lo mismo. El consejo de mi Señor Jesús frenó la violencia, protegió a la vulnerable que estaba ahí y cambió completamente el ambiente. Uno a uno, todos se iban. Y Jesús, el único que podía condenarla, hizo lo contrario. Levantó su rostro y le dio un consejo que no la destruyó, sino que le dio vida. ¿Sabes cuál es ese consejo? ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Ni yo te condeno. Jesús le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Y ella le dice: maestro, ya no hay más. Y Jesús, el único que tenía todo el poder para condenarla, le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Estas palabras no son únicamente perdón, son dirección para esta mujer.
Jesús le ofreció una salida a esa mujer, un mejor comienzo, una vida diferente. Porque, ¿sabes? El consejo de mi Señor Jesús no la hundió más en su pasado, la invitó a un futuro mucho mejor. Las palabras de mi Señor Jesús y su consejo no la aplastaron con culpa, la levantaron con gracia. Las palabras de mi Señor Jesús no solamente dieron una opinión humana, sino le dieron un camino de vida. Jesús es el consejero perfecto. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe decir la verdad sin herir. Jesús es el consejero perfecto porque Él nos corrige sin destruirnos. Jesús es el admirable consejero porque restaura sin justificar el pecado. Jesús es el admirable consejero porque nos guía hacia una transformación real. Las voces humanas querían matar a esta mujer, pero la voz de Jesús la hizo vivir. Ese es el poder del admirable consejero. ¿Me ayudas a leer por última vez lo que dice aquí? 1, 2, 3. Su consejo es admirable porque siempre da vida, esperanza, amor y cuidado, sin justificar el pecado. Quiero terminar y le voy a pedir por favor a la banda que pase. Y esta última parte es la más corta de todas y la titulé Abre mis ojos. Familia, nosotros vivimos en una sociedad donde hay demasiado ruido y hay mucha contaminación. No me refiero a la contaminación ambiental, sino contaminación auditiva. Vivimos en un mundo que es capaz también de no nada más hacer demasiado ruido y no permitirnos escuchar a Dios, sino que cierra nuestros ojos delante de esa luz divina y por lo cual muchas veces no podemos verle. Hay opiniones en redes sociales, hay emociones desbordadas, hay mucha ansiedad, la misma cultura, de manera que muchas veces nuestros sentidos se embotan. Cerramos nuestros oídos, cerramos nuestros ojos. Y sabes, Jesús describió esto con mucha claridad. En Marcos 8:18 dice esto, ¿me ayudas a leerlo? Si aparece en pantalla. No es ese. En Marcos 8:18 dice, teniendo ojos y oídos, no oyen. Eso es muy interesante, porque vivimos saturados de ruido, pero vacíos de dirección. Vivimos llenos de muchas voces, de gente que nos dice qué hacer, qué no hacer, cómo vestir y esto y aquello y demás. Isaías profetizó algo bien interesante y dijo, te puse para abrir los ojos de los ciegos. Cuando ese niño nació, familia, ese admirable consejero entró al mundo para abrir los ojos que estaban completamente cerrados. Quiero darte un acróstico y con esto quisiera terminar el día de hoy, de cómo es que tú y yo podemos escuchar ese consejo perfecto. Porque, ¿sabes? Repito, estamos en un mundo de mucho ruido y un mundo donde nuestros ojos están cubiertos muchas veces porque hay demasiado ruido ambiental. Y yo hice un acróstico de consejo y no sé por qué está ese Pablo ahí atrás. Gracias por quitarlo. Pero el acróstico viene también de consejo y puse la C de esta manera. ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Calla el ruido. Salmo 46:10 dice esto: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Te quiero mostrar algo. Creo que por acá está. Esta cosa que está aquí es una mezcladora. Mis chicos de alabanza la prenden y entonces ellos tienen audífonos que están conectados y ellos deciden qué escuchar. Ellos deciden si escuchar la batería, escuchar las voces, el piano, la secuencia, las indicaciones, el talkback, todo. ¿Sabes? En nuestra vida también tenemos una mezcladora así, pero mucho más grande. Así como ellos tienen la libertad de elegir qué quieren escuchar, tú tienes también la libertad de qué escuchar. ¿Sabes cuál es el problema? Y si tú le preguntas a todos ellos que tú no puedes tener todos estos volúmenes hasta arriba y estar escuchando todo a la vez, porque si no sería demasiado incómodo. Tú y yo tenemos la opción, así como esa mezcladora, que podamos nosotros bajarle el ruido. Pregúntate, ¿qué voces tengo que callar? ¿Qué ruidos tengo que callar? Tal vez para muchos de nosotros sean consejos de personas que están lastimadas y que están heridas y que solamente nos hablan desde su
Corazón herido, tal vez necesitas bajarle el volumen a eso. Tal vez necesitas bajarle el volumen a redes sociales, a las noticias que te están diciendo que ya hay una guerra y que los misiles y que esto y que si no sé qué y que si aquello. Y tal vez necesitarías bajarle eso y subirle a un lugar correcto, que es la voz de tu Señor Jesús, del admirable consejero. Bebeto, a través de ese micrófono, les da indicaciones a todos ellos. Cuando yo estoy tocando, yo pido que me bajen todo, porque nada más quiero estar escuchando mi guitarra, mi voz y la voz de él, del que me está dirigiendo, porque es necesaria. Mientras yo estoy tocando, yo necesito escuchar la voz del que me está dirigiendo. La pregunta es, ¿quién te está dirigiendo el día de hoy? ¿Quién te está aconsejando? Por lo cual, calla el ruido, permanece quieto y conoce que Dios es Dios. La O, ¿me ayudas a leerlo? 1, 2, 3, sencillo. Ora. Comencemos orando. ¿Recuerdas que el pueblo de Israel buscaba consejos en cosas que no eran reales? En estos brujos y en estas cosas que había ahí, incluso en otras naciones. Bien, antes de tomar decisiones, antes de hacer alianzas, ora. Ora esto, Salmo 119, 18. Abre mis ojos, Señor. O como lo dijo Pablo a los Efesios, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Es lo que tú y yo necesitamos. La N, ¿me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Nutre tu corazón con las palabras. Salmo 19, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y es como una lumbrera a mi camino. ¿Sabes lo que pasaba antes? Antes las personas tenían lámparas, pero estas lámparas no eran como las que tú y yo tenemos así. Estas personas tenían lámparas que colgaban de aquí de su mano y caían casi hasta los pies. Eran lámparas de aceite. Y mientras ellos iban caminando, iban alumbrando cada paso que daban. Y eso es increíble, porque la palabra eso es lo que hace. Cuando tú y yo nutrimos nuestro corazón y llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, entonces cada paso que tú y yo vamos dando es como esa lámpara. El Salmo 119, 130 dice: tus palabras me alumbran. Segunda de Timoteo 3:16, Pablo le está diciendo esto: toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nutre tu corazón con la palabra. La S, ¿me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Somete tus pensamientos. Esto es algo que pasa mucho en nosotros y que yo me he encontrado en muchas consejerías, incluso conmigo. Empiezo a sobrepensar las cosas. Tengo que decirte esto: no todo lo que piensas es verdad, pero todo lo que mi Señor Jesús dice sí lo es. Muchas veces tú te estás haciendo historias y demás y ora por tu pastor, por favor. Tu pastor va a ser intervenido quirúrgicamente. En algunas semanas ya te iré diciendo del por qué y todo ese rollo. Y sabes, estas últimas semanas ha sido muy interesante, porque yo me he hecho historias y yo digo: ¿y qué tal si ya no salgo? Y tú dices: ay, pastor, ¿usted? Sí, claro que sí. A veces me falta la fe. A veces estoy pensando cosas que ni siquiera son verdad. Por eso es que tú y yo oramos, nutrimos nuestro corazón con la palabra de Dios y sometemos nuestros pensamientos. ¿A quién? No, es que el médico que me va a operar es bien chido y no va a pasar nada. No, sometamos nuestros pensamientos a nuestro Señor Jesús. Segunda de Corintios 10:5 dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Romanos 12:2, transformados por la medio de la renovación de vuestro entendimiento. La E, ¿qué es la E? 1, 2, 3. Esta es de las cosas más importantes cuando tú y yo vamos y tomamos consejo delante de Dios. Tú no puedes ser guiado si no estás dispuesto a obedecer. Hay personas que vienen y toman consejo. Y mira, muchos han venido conmigo y me platican y me dicen: mi pregunta es esta. Ok, ¿me vienes a pedir consejo o me vienes a avisar? Los papás sabemos qué es eso, ¿cierto? Entonces, hay veces que me han dicho: pastor, venimos a avisarle nada más. Ok, dime dónde firmo y voy a orar por ti. Se acabó. Así es de simple. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes ser guiado si no estás dispuesto a obedecer. Incluso nuestro Señor Jesucristo
Aquel niño encarnado hace más de 2000 años, el perfecto consejero, está en el Getsemaní, está hincado y está orando y está diciéndole: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero Jesús nos enseñó algo mucho más grande: hágase, no la mía. El problema es que cuando tú y yo vamos y pedimos consejos no hacemos absolutamente nada. De manera que si tú no estás dispuesto a obedecer, entonces no puedes ser guiado. Por eso entrega tu voluntad el día de hoy a mi Señor Jesús. La J, ¿me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Jornada de obediencia. Va a ser una buena jornada de obediencia cuando tú pides consejo y te rindes a ese consejero perfecto. Juan 8:12 dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. Y digo, es una jornada porque, sabes, es cada día obedecer a nuestro Señor. Tú necesitas obedecer aunque no entiendas. Tú necesitas obedecer aunque duela. Tú y yo necesitamos obedecer aunque nos cueste. ¿Sabes por qué? Porque eso nos va a traer luz, libertad y paz. Abby y yo, desde que nos casamos, siempre dijimos esto: la obediencia trae bendición. Y hasta el día de hoy eso ha pasado. Cada vez que Abby y yo tenemos que obedecer, aunque no entendemos, aunque nos duele y aunque nos cueste, hemos decidido obedecer, porque el Señor nos enseñó eso, que en la obediencia hay bendición. Y hasta ahorita te puedo decir, y ahora está tocando la batería, muchos son nuevos, no la conocían. Mi esposa viene de cuidar a 2 chamaquitos y apenas se está integrando otra vez. No me escucha, pero te amo, tocas increíble. Y sabes, a Abby y a mí nos ha costado obedecer cosas, por supuesto, hasta la fecha. A mí me cuesta obedecer. Pero sabes, la obediencia trae bendición. Por eso, lo último que te quiero decir, y es la O de consejo, ¿me ayudas a leerlo? Oír activamente, o como lo hemos venido diciendo, escucha para obedecer. El admirable consejero siempre habla, pero solo el corazón atento lo escucha. ¿Sabes qué pasó cuando Dios iba y le hablaba a Samuel? Samuel no podía entender, no sabía quién le estaba hablando, hasta que Elí le dice: dile estas palabras: habla, Señor, que tu siervo escucha. Este admirable consejero, familia, siempre está hablando, pero solamente el corazón atento lo va a escuchar. Y hoy puedes salir de aquí con el mejor regalo. Ese Dios consejero. Ojo, seas nuevo o me estás viendo en pantalla, seas nuevo y estés escuchando por primera vez esto, o tengas todos los años de cristiano. Todos los años de cristiano. No, pastor, yo soy desde la cuna. Bien, tú necesitas este regalo perfecto. El consejero, este admirable consejero. Dios quiere ser tu consejero y guiarte. Jesús sabe lo que hay en lo profundo de nuestros corazones y sabe lo que necesitas. Si escuchas hoy su voz, es de ternura, de amor, de exhortación, de cuidado, de vida, porque su palabra no hiere, sana. Y termino con esto. Marcos 10 nos da un ejemplo bien interesante respecto a esto. Hay un hombre llamado Bartimeo, y este es ciego desde que nació. Él solamente había escuchado de un Jesús, aquel Jesús que andaba por algunas ciudades y sanaba gente. Había escuchado de que había abierto los ojos de varios ciegos, que había levantado paralíticos, que había abierto los oídos de los sordos. Y este hombre en algún momento de su vida está sentado y está pidiendo limosna, y de repente escucha que hay un gran alboroto y viene a su mente y recuerda y dice: creo que ahí viene Jesús. Creo que ahí viene Jesús. Y sabes, este hombre lo único que tenía seguro era su capa, porque ser ciego en ese entonces era prácticamente no ser absolutamente nada. Y este hombre empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, hay algo bien interesante. Él tenía una necesidad, ¿cierto? Jesús era la solución. El problema es que había gente alrededor que estaba gritando. Él tenía mucho ruido. ¿Tú recuerdas qué le gritaban? ¿Qué le decían a ese ciego? Fuerte, iglesia, fuerte.
Entonces él decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es justamente lo que pasa. Mientras tú estás y sabes que tienes necesidad y sabes que Jesús es tu admirable consejero, van a haber voces que el día de hoy te van a decir: no le hagas caso a ese pastor de pelos parados. Ya se tardó 12 minutos más de la predicación. ¿No te da vergüenza que todos te vean llorar? ¿Sabes? Las voces no siempre son como para este hombre. Porque a él le decían: cállate, 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 cállate. Muchas veces las voces son esas que te estoy diciendo. Ya ves, ni hubieras venido a la iglesia hoy. Ya ves, mira, te hablaron de admirable consejero. Eso tú ya lo sabías, lo tienes colgado en el árbol de Navidad ahí, bonito. Muchas veces son esas voces. Son voces que tú y yo necesitamos bajarle el volumen. Ahora, pasa algo interesante. Porque ese ciego logra llamar la atención de Jesús. Jesús se detiene y va con este ciego. Y Jesús, como un admirable consejero, él sabía, o pregunta, ¿él sabía lo que necesitaba? Por supuesto, Jesús sabía lo que necesitaba. Él es Dios, Él sabe eso. Pero Jesús pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y si tú y yo hubiéramos sido Bartimeo, hubiéramos dicho: Señor, estás viendo y no ves. Así tú y yo somos con el Señor. Porque sabes, el Señor el día de hoy nos está preguntando: ¿y qué quieres que haga? El Señor está pasando por aquí. El Señor está aquí y habita con nosotros como admirable consejero. Y Dios dice: ¿qué quieres que yo haga? Y tú y yo no podemos contestar: estás viendo y no ves. Tú y yo necesitamos ser honestos y sinceros. Y Él dijo: que recupere mi vista. ¿Y qué dijo Jesús? Adelante, recupera tu vista. Puedes irte, tu fe te ha sanado. Y al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. El día de hoy tú tienes la oportunidad de seguir a ese admirable consejero y recordar esto en esta temporada tan hermosa de Navidad, que puedes salir de aquí con el mejor regalo y puedas vivir esta temporada sabiendo que ese niño que nació hace más de 2000 años vino a esta tierra, vivió su vida perfecta para el día de hoy decirte: yo soy el admirable consejero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué haremos? Cierra tus ojos, por favor. Señor, gracias por tu palabra y por ser ese admirable consejero. Te amamos un buen. Y gracias porque tus consejos, Señor, descubren lo que hay en nuestro corazón. Incluso yo sé que muchos de los que están aquí, Señor, mientras yo hablaba tus palabras, muchos están descubriendo lo que hay en su corazón. Apatía, dolor, angustia, infidelidad, traición. Y gracias, Señor, porque el día de hoy, como un consejero hermoso, has descubierto nuestro corazón, pero no para lastimarnos y dejarnos ahí, sino, Señor, para venir delante de ese perfecto consejero que usa sus palabras para sanar, no para destruir. Que usa sus palabras no para aplastar, sino para levantarnos una vez más, para darnos dirección. Así que, Señor, el día de hoy aquí estamos, somos tu iglesia. Y el día de hoy queremos decirte: sé nuestro admirable consejero. Estamos hartos, Señor, de seguir nuestros propios consejos. Estamos hartos, Señor, de seguir lo que nos dicen las redes sociales, de seguir lo que nos dice doña Chonita y muchas gentes más. El día de hoy, Señor, te abrazamos a ti. Y como ese Bartimeo te pedimos: abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver la luz de tu palabra. Y tu palabra, Señor, alumbrando nuestro camino a partir de hoy. Ya no buscando, Señor, el consejo en otras personas o personas equivocadas, sino, Señor, en tu palabra y en tu presencia. Aquí estamos, Señor. Y mientras mis hermanos se ponen a cuenta, Señor, llama a tus elegidos y llama a los que hoy has decidido, Señor, que puedan conocerte. Así, con tus ojos cerrados, quisiera saber si Dios ha hablado a tu corazón. Si tú vienes por primera vez, hoy quiero darte la oportunidad en Cristo de que tú puedas venir a este admirable consejero. Yo no sé cómo hayas venido el día de hoy, yo no sé cómo estés tú, pero sabes, Dios sí lo sabe. Y el día de hoy Dios preparó este sermón que justamente se llama Admirable Consejero,
Porque tal vez ya seguiste tus propios consejos y viste cómo terminó tu vida. La pregunta es, ¿quisieras conocer a este admirable consejero y ser guiado por lo que él dice? Si es así, yo te invito a que repitas después de mí y que puedas rendir tu vida a este admirable consejero. Porque ¿sabes? Lo que el día de hoy Dios ha descubierto en tu corazón no lo usará para aplastarte, sino para darte una oportunidad más de venir a Él y que a partir de hoy puedas caminar con Él. Él prometió: no te dejaré y no te desampararé. ¿Quisieras? Si es tu caso, ya sea que estés aquí o que estés del otro lado de la pantalla, por favor, ora después de mí. Señor Jesús, hoy escuché que tú eres el admirable consejero. Hoy entiendo que tú eres mejor que cualquier cosa en este mundo, porque tú levantas, porque tú no rechazas, porque tú cuidas, porque tú eres perfecto. Así que te pido perdón por mis pecados, porque he pecado contra ti. Y el día de hoy te pido: hazme uno de tus hijos, de tus hijas. Quiero caminar contigo de ahora en adelante. Hazme nuevo, hazme nueva. Y permíteme seguir a ese admirable consejero que eres tú, Jesús. Amén.